Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. Al salir de la habitación con Visenya, Aenar encontró a Leda, Titus, Sigismund y Zeruillem, todos vestidos con armaduras y capas blancas. Aunque Titus y Sigismund no eran miembros de la Guardia Real, sino de los temidos Sardaukar, estaban encargados de protegerlo a él y a su familia con devoción inquebrantable. Caminando por el pasillo, Aenar encontró a Daenerys, visiblemente más nerviosa que el propio príncipe que sería coronado en breve. Llevaba un vestido negro con mangas rojas, y el cabello recogido en un moño similar al de Visenya, pero adornado con brillantes joyas que realzaban aún más su elegancia. Ambas reinas estaban impecablemente vestidas, luciendo deslumbrantes para lo que sería la segunda ocasión más importante de sus vidas. Estoy agradecido de tener dos reinas tan hermosas, comentó Aenar, observándolas mientras ambas se colocaban a su lado, Visenya a su izquierda y Daenerys a su derecha. Daenerys sonrió feliz, a pesar de su nerviosismo, y correspondió con un sincero cumplido. Mi rey es aún más guapo. Al notar la ansiedad de Daenerys, Aenar puso los ojos en blanco y bromeó. No estés tan nerviosa. Si acaso, pídele a Valerion que queme lo que te preocupa. La mención de su dragón dibujó una sonrisa en los labios de Daenerys. Recordar al cachorro vigilante y protector que siempre estaba a su lado la tranquilizó un poco. Respirando hondo, Aenar les ofreció las manos a Visenya y Daenerys. Vamos, hay gente esperando, dijo, sintiendo la firmeza de ambas al tomarle las manos. Con paso decidido, la Guardia Real lo seguía de cerca, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas, alerta ante cualquier amenaza. Al llegar al final del pasillo, Aenar ni siquiera tuvo que acercarse a la plaza frente al gran templo de Volantis para oír el estruendo de cientos de miles de personas. Era como el rugido de un monstruo gigantesco, una fuerza viva que parecía latir en el aire. Apretó suavemente las manos de Visenya y Daenerys. Parece que están ansiosas por vernos. Pero no las culpo. Soy tan guapo que es un pecado, bromeó, provocando la risa de ambas. No sé cómo logras hacerme reír en esta situación, casi se me sale el corazón del pecho, comentó Daenerys, con la voz más tranquila. ¿Qué puedo decir? Tengo el don, se jactó Aenar, manteniendo su postura segura. Sabía que necesitaba calma, la suficiente para ser el pilar de todos los que lo rodeaban. Con un tono más serio, les susurró a ambos. No tengan miedo. El miedo mata el alma y erosiona la determinación. Ambos pusieron los ojos en blanco, pero no podían negar que, gracias a él, estaban más tranquilos. El nerviosismo seguía ahí, pero el miedo había desaparecido. Cuando Aenar entró en la plaza, se topó con un escenario monumental de 3 metros de altura. Frente a él, se apiñaba una multitud tan densa que calculó que había al menos 40.000 personas cerca del escenario, mientras que cientos de miles más abarrotaban las calles circundantes, esperando con ansia el discurso del príncipe. En las gradas laterales, preparadas para invitados de alto estatus, estaban figuras importantes de Volantis, incluida su hermana, Rhaenys, la reina viuda, Rhaella I Targaryen, toda la casa Martell y líderes religiosos como Venerro y Mocorro. En el escenario, solo Kinvara esperaba. La mujer llevaba un vestido de seda roja, con un gran velo que le ocultaba el rostro, casi tocando el suelo. Como reverenda madre de la fe roja en esos, su presencia inspiraba absoluto respeto. Mientras Aenar subía las escaleras, el silencio se apoderó de la plaza. Cada paso parecía resonar en el mismo lugar, creando un ambiente extrañamente silencioso. Todos esperaban la llegada del profeta, el Mesías de esos. En cuanto llegó al escenario, el silencio se rompió con gritos ensordecedores. Peticiones de perdón y llantos se mezclaron en una cacofonía que hizo temblar todo el lugar. No solo Aenar, sino también Visenya, Daenerys y la Guardia Real subieron al escenario. La Guardia Real se posicionó estratégicamente para proteger a los 3 miembros de la casa Targaryen. Aenar se detuvo junto a Kinvara, contemplando el mar de gente que se extendía abajo. Algunos extendían las manos, como implorando una bendición. La multitud no lo veía como un simple mortal, sino como un Mesías, alguien capaz de guiarlos al paraíso después de la muerte. Al observar la escena, Aenar no pudo evitar pensar. La Biblia realmente era la herramienta de adoctrinamiento más efectiva del planeta, sin lugar a dudas. Aenar levantó la mano y cerró el puño. En ese instante, el ruido cesó por completo, reemplazado por el silencio. Antes de empezar, recen conmigo, dijo Aenar con una voz suave y cálida, que hizo que muchos creyeran ver a un dios, sobre todo con la luz del sol a sus espaldas, que creaba un halo de luz a su alrededor.
Curiosamente, su voz fue escuchada por las 40.000 personas en la plaza y no necesitó hablar con los demás, pues los creyentes los transmitían. Como Aenar quería crear un imperio teocrático, debía empezar por el pueblo. En este imperio, él sería el Dios del pueblo y de nadie más. Aenar comenzó él mismo la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, todos continuaron rezando después de Aenar, un coro sagrado de personas verdaderamente devotas a quienes se les había dado una nueva oportunidad de vida gracias a Aenar. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El sonido de la gente se había intensificado, de modo que todo Volantis podía escuchar la oración de cientos de miles de personas juntas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El impacto que esta oración tuvo en algunas personas ya no podía describirse como increíble, fue simplemente impactante en extremo. Y no nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal. Amén. Aenar terminó la oración e hizo la señal de la cruz, que todos los que estaban abajo siguieron. Tras respirar profundamente, Aenar comenzó su discurso sin andarse con rodeos. Pueblo mío, hermanos y hermanas. Todos los que han venido de las 9 ciudades libres. Me honran con su noble presencia en este día. Un día que será recordado por la eternidad, donde todos compartieron las mismas glorias conmigo. El mismo destino, la misma vida, el mismo propósito. No será la gloria, ni la riqueza, ni el poder lo que nos llevará al paraíso, sino yo quien nos llevará. Yo llevaré todos tus pecados, te bendeciré, te soportaré por los pecados que has cometido. Todo lo que pido a cambio es simple. Tratadme como a vuestro padre y os acogeré como a mis hijos. Si me tenéis en vuestros corazones, yo os tendré en mi corazón, así como Dios me ha mandado a ser. Dios te bendiga. Al terminar, levanto la mano y aprieto el puño con fuerza. No necesitaba muchas palabras, todos ya lo adoraban, solo tenía que darles una razón más para entregarle sus vidas si se lo pedía. Si antes estas personas, que habían vivido en situaciones precarias toda su vida, habían adorado a Aenar como un ser sagrado, que los había sacado de la pobreza dándoles trabajo y hogar, ahora estas personas ya no eran personas, sino fanáticos que habían sido seducidos por Aenar con una maestría monstruosa. Mesías. El que nos guiará. Hijo de la luz. Se oyeron fuertes gritos tras el breve final del discurso de Aenar. Todos levantaron las manos y apretaron los puños, imitando a Aenar. Raya sintió que su corazón latía más rápido, sus oídos zumbaban con el sonido ensordecedor de decenas de miles de personas gritando al mismo tiempo mientras observaba simplemente sorprendida a todas las personas adorando a su nieto tan genuinamente como si hubieran visto a un dios. Por un momento, sintió que su nieto era un dios, no un mortal como ella ni nadie más, pero Raya pronto apartó esos absurdos pensamientos de su mente. Sin embargo, esto le hizo comprender lo terrible que era el encanto de Aenar. Su nieto podía convertir a una ciudad entera con un solo discurso, lo cual era, cuanto menos, increíble. Raya no lo sabía, pero los casi 6 años de planificación de Kinvara, Venero y Aenar se habían volcado en este momento. No fue de la noche a la mañana que esta gente empezó a amar a Aenar. Fue un proceso natural, como una semilla que tarda en germinar. Todo para dar como resultado este momento que Aenar vio con su presencia cuando tenía 6 años, cuando conoció a Kinvara por primera vez. Kinvara miró al pueblo reverenciando a su Mesías y sintió que todo el trabajo de años había dado sus frutos, todo el sudor, la sangre y la determinación gastados. En ese momento, Volantis se convirtió en una verdadera ciudad teocrática. Aenar hizo un gesto para que todos guardaran silencio, y así lo hicieron. Kinvara, comienza la coronación, dijo en tono tranquilo. Kinvara asintió y se quitó el largo velo, dejando al descubierto su rostro, lo que provocó algunos gritos de reverencia de fondo. Ignorando las voces, se concentró por completo en Aenar y en nada más. Dios les ha otorgado el derecho divino de gobernar y, como él ordenó, mi príncipe será el rey que prometió. Liberará a los herejes de sus dioses bárbaros y guiará a los incrédulos a la verdadera salvación. Kinvara hizo una pausa y miró a la multitud, preguntando en voz alta, ¿hay alguien contra las palabras de Dios? El silencio que siguió entre la multitud hizo que Kinvara asintiera con satisfacción. Ante las miradas atónitas de todos, agitó la mano y el fuego comenzó a arremolinarse en torno a ella. Al final, una corona de llamas apareció en sus manos. Como Kinvara era baja, Aenar tuvo que inclinarse un poco hacia adelante, lo que permitió que la reverenda madre colocara la corona de fuego sobre su cabeza.
Sorprendentemente, la corona de fuego, cuyas llamas parecían vivas y ardían ferozmente, no hirió a Aenar, lo que provocó exclamaciones de sorpresa de la multitud. Aenar Targaryen, primero de su nombre, caballero de Caraxes, rey de los Ándalos, los Rhoynars y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, padre de los dragones, hijo de la luz de Volantis, el rey prometido, destructor del mayor Calasar de su tiempo. Ante las palabras de Kinvara, la multitud se inclinó hasta que sus frentes tocaron el suelo, respondiendo en susurros. El que fue profetizado. El Mesías. El profeta de esos. Los susurros aumentaron a medida que la multitud permaneció arrodillada, repitiendo palabras llenas de esperanza para el futuro. Tyrion observó al hombre con una corona de fuego puro en el escenario y no pudo evitar la sensación de estar viendo a un personaje sacado de un libro de la era de los héroes de Poniente. Estaba muy preocupado por sus queridos sobrinos en ese momento. Conociendo la tradición de la fe roja de quemar personas vivas, asumió que ese podría ser su destino y probablemente sería el suyo también. Aún así, tenía que admitirlo. El joven rey Targaryen poseía un carisma arrollador, digno de un rey destinado a fundar una dinastía. Tyrion quería servir a un rey así, alguien cuyo nombre pasaría a la historia como un auténtico conquistador. Sin embargo, al recordar la noble casa en la que había nacido, supo que su sueño era imposible. De repente, el siguiente movimiento le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. Los ojos morados del joven rey se posaron en él, y una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Tyrion tragó saliva y, aunque creía que era imposible y que solo era una coincidencia, sintió que el rey Targaryen lo reconocía. Aenar, al observar al legendario caballero y enano de Tywin Lannister, se divirtió muchísimo al ver la expresión de miedo del futuro consejero del rey. Le daría a Tyrion Lannister una buena razón para doblegarse y servirle en cuerpo y alma. Al observar el mar de gente arrodillada ante él, Aenar sonrió. Era el primer paso de la verdadera reconquista. Saldría de esos en 1 año y medio y atracará en Porto Branco, al norte, con su flota de barcos, que aún se estaba construyendo para transportar a sus decenas de miles de tropas. Kinvara, ordena que les lleven comida a estas personas. Deben estar todos hambrientos después de haber pasado horas esperándome. Aenar, todavía con la corona de llamas en su cabello, miró a la reverenda madre, que lo observaba con un brillo fanático en sus ojos, y habló en un tono regio. Su decreto se cumplirá, su gracia, respondió Kinvara mientras se inclinaba ante Aenar, quien luego se acercó a Visenya y Daenerys. Cuando sea coronada en Poniente, seréis coronadas conmigo como mis reinas. Seré magnánimo y dejaré que el pueblo vea a sus hermosas reinas. Tomando las manos de ambas mujeres, Aenar comentó con dulzura. No se preocupe, mi rey. Siguiendo la mano de Aenar con firmeza, Visenya respondió con las mejillas sonrojadas. La visión de la coronación de Aenar aún estaba vívida en su mente, un momento que jamás olvidaría. No estamos tristes, solo emocionados. Este es el primer paso para que la casa Targaryen resurgiera de las cenizas y las ruinas. Daenerys asintió. No veía la necesidad de una coronación por el momento. Prefería esperar hasta llegar a desembarco del rey y convertirse en reina como todas las soberanas que la habían precedido. Vamos al banquete, quiero ver qué regalos me traen, comentó Aenar con una sonrisa. Tenía muchas ganas de recibir algunos regalos. Al oír las palabras de Aenar, Visenya y Daenerys se miraron y vieron la curiosidad en sus ojos. Sabían que cada vez que su futuro esposo mostraba esa expresión, algo interesante ocurriría. Aenar estaba sentado en el trono en el centro sobre los escalones, con Daenerys y Visenya sentadas respectivamente a su derecha e izquierda. Rhaenys no pudo evitar sentir celos al ver lo parcial que era con sus esposas, dejándola de lado. Mirando a la hermana oscura junto a su asiento, la posesión de la legendaria espada no le trajo tanta felicidad como había imaginado. Ver la interacción entre Aenar, Daenerys y Visenya le dejó un sabor amargo en la boca. De repente, Rhaenys escuchó la voz de su prima junto a ella. Si sigues así te quedarás fuera. Al observar a Arianne, quien la observaba con una sonrisa enigmática, Rhaenys aumentó su cautela al máximo. Si algo había aprendido en Dorne, era que Arianne podía ser muchas cosas, pero la bondadosa y caritativa no era una de ellas. La heredera de Lanza del Sol siempre le había dado la impresión de que podía hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. ¿Qué quieres decir, prima? A pesar de la cautela que sentía, Rhaenys no la dejó traslucir. Aprender a ocultar sus emociones era un don que había adquirido. ¿Crees que estás siendo sutil? Hasta un ciego podría ver que lo miras con lujuria. Arianne se metió una uva en la boca y respondió con un tono sensual.
Su mirada felina hizo que Rhaenys mirara a su prima con una mirada profunda. Si sigues así, tendrá hijos y te quedarás atrás en esta batalla, querida prima. Arianne se tragó la uva y se lamió los restos de jugo de los dedos con una mirada sensual. Rhaenys no pudo evitar resoplar ante sus palabras, pero en el fondo, estaba de acuerdo con las palabras de Arianne, pero todavía se sentía insegura. ¿Crees que solo tendrá 2 esposas? Preguntó Arianne con tono divertido. Cuando tome más esposas, la princesa Visenya y Daenerys se han unido para asegurar sus derechos. ¿Qué crees que pasará con las que lleguen tarde? Arianne parecía un demonio seduciendo a su presa, tentándola a cometer pecados. Rhaenys no tuvo que pensar demasiado en lo que sucedería cuando el escenario del que habló Arianne finalmente se hiciera realidad. Será una batalla entre las esposas de Aenar por el poder en la corte, la atención del rey y su tiempo en su lecho. Quien tenga un hijo más rápido será quien tenga mayor importancia, pues el heredero o la heredera habrá salido de su vientre. En ese momento, Rhaenys pudo ver que otros nobles elegían a quien apoyar para obtener más beneficios, honestamente, nada inusual para una corte. ¿Qué quieres, Arianne? Rhaenys no la llamó prima, sino que pronunció su nombre directamente, demostrando que ambas estaban negociando y no manteniendo una conversación entre parientes. Quiero entrar. Arianne fue directa y no ocultó su propósito de años. Rhaenys no se sorprendió en absoluto, entonces recordó que a diferencia de las serpientes de arena, Arianne nunca había sido vista compartiendo una cama con un hombre. ¿Por eso te mantuviste virgen? Rhaenys no pudo evitar hablar con un toque de sarcasmo, pero no entendía por qué Arianne se preparaba durante tanto tiempo. Ella era la heredera de Lanza del Sol. Descubrí que mi padre no planea mantenerme como heredero. Prefiere a un hombre en el trono de Dorne. Arianne habló con tono despreocupado, pero Rhaenys notó un toque de frialdad al mencionar a su propio padre. Si no quiere darme lo que me corresponde por derecho, lo tomaré por la fuerza. Rhaenys entendió todo al escuchar esas palabras, pero al final no rechazó la oferta de Arianne. Si estaban juntas, podrían enfrentarse a las 2 reinas de Aenar. Si te casas con Aenar y no al revés, perderás tu derecho al trono de Dorne, advirtió Rhaenys con cierta curiosidad. Si Aenar se casaba con Arianne, sería su consorte, y algo así era imposible para un rey. No planeo casarme con él, solo ser su amante. Mientras tenga un chico o una chica de cabello plateado y ojos morados, todo estará bien. Arianne habló con un tono sensual, observando a Aenar en el trono. Tenía una debilidad mortal por los hombres guapos y la belleza del rey la dejaba sin aliento. Cuidado, Arianne, estás jugando con fuego. Si traicionas a Aenar, no será él quien te mate, sino Daenerys y Visenya. Sé que protegen a Aenar y te matarán si lo traicionas con otro hombre, advirtió Rhaenys a Arianne con una mirada seria. ¿Crees que soy tonta? No cambiaría a Aenar ni por 1000 hombres guapos. Será mi mayor apoyo en el gobierno. Arianne puso los ojos en blanco ante la inútil advertencia de Rhaenys. Aenar sería el pilar para que ella controlara Dorne, aunque su padre había decretado que Quentyn sería su heredero. ¿Cómo pudo perder todo su poder por culpa de un hombre? Al ver esto, Rhaenys se relajó. Con las palabras de Arianne, no tenía que preocuparse de verse implicada si algo así sucedía. Acepto, vamos juntas, le susurró Rhaenys a Arianne, quien levantó su copa para brindar. Rhaenys cogió su propia copa de vino y ambas copas chocaron en el aire. Seremos aliados. Arianne sonrió y habló con un tono alegre. Daenerys y Visenya desconocían las alianzas que se estaban formando. Charlaban animadamente con Aenar sobre diversos temas, cuando los invitados empezaron a llegar, trayendo ofrendas de oro, joyas, armaduras y armas. Las armas y armaduras, aunque de excelente calidad, distaban de la supremacía del acero valirio. Aún así, eran piezas extraordinarias que Aenar regalaría a sus soldados más valientes, aquellos que habían contribuido decisivamente en la guerra contra los Dothraki. Sin embargo, la atención de Aenar se centró en un invitado en particular. Un hombre alto de piel ambarina, cabello rojizo oscuro y túnica amarillenta. Pero lo que realmente despertó el interés del rey no fue su apariencia distintiva, sino el regalo que traía. 10 cajas repletas de oro y joyas. No eran cajas comunes, sino enormes contenedores, cada uno de 1 metro de diámetro. Aenar calculó rápidamente. El contenido debía de ascender a unas 30.000 monedas de oro, sin contar las joyas. Un regalo impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que otros invitados ofrecieron una media de 1000 monedas de oro. Al percibir la atenta mirada de Aenar, el hombre se inclinó ligeramente y se presentó en lengua común. Soy Isdar Solora, descendiente de Mazdan el Magnífico, Azrak el Hermoso y Sarak el Libertador. Continuó, con un tono de reverencia en su voz. Es un honor conocerlo, su gracia.
Espero que mi regalo haya sido digno de su aprecio. Isdar volvió la mirada hacia el trono, donde Aenar se alzaba imponente. La corona de llamas ardía en su cabeza, pero no parecía causarle dolor. Al contrario, le daba un aire de divinidad, como si el fuego mismo lo hubiera bendecido. Aenar respondió con sinceridad. Gracias por los regalos, Isdar Solora. Aunque su fortuna había crecido enormemente después del saqueo de la vieja sangre detrás de los muros negros, Aenar sabía que el dinero nunca era demasiado, especialmente cuando se trataba de construir un ejército, especialmente un ejército grande como el suyo que necesitaba muchos barcos y comida. Sin embargo, el propósito de la visita de Isdar era lo que más interesaba a Aenar. Según información de las hijas del emperador, las 3 ciudades esclavas se unían para sitiar Volantis. La interrupción del flujo de esclavos a la bahía de los esclavos había enfurecido a las élites de estas ciudades, dejándolas sedientas de venganza. Me gustaría que respondiera a mis preguntas, Lord Isdar, dijo Aenar, con su voz firme resonando por la sala y captando la atención de todos. ¿Por qué está en Volantis? Según tengo entendido, las ciudades de Astapor, Meeren y Yunkai están, en este preciso momento, formando una alianza para asediar mi hermosa ciudad, trayendo su flota de barcos y ejércitos de esclavos. Todas las miradas se posaron en Isdar, algunas con frialdad, otras con una mirada mortal. A pesar de ello, el rostro del hombre de piel ambarina permaneció impasible, sin expresar emoción ni sorpresa ante las dudas de Aenar. No comparto el mismo resentimiento que ellos, su gracia, respondió Isdar con voz serena y controlada. Habló con cauteloso respeto, evitando cualquier tono que pudiera irritar al joven rey que tenía delante. La enemistad sangrienta entre Valiria y Gis terminó hace mucho tiempo. Aenar se recostó ligeramente en su trono, con una sonrisa formándose en sus labios. Guardó silencio un instante, pero en su interior le parecían absurdas esas palabras. La idea de que la disputa entre Valiria y Gis hubiera terminado era ridícula. No era ningún secreto que Valiria había reducido el imperio Gis a cenizas. Si no hubiera aún un profundo odio en la bahía de los esclavos, Aenar sería el primero en señalar la mentira. Él mismo albergaba el deseo de destruir los últimos restos de Nueva Gis. Aquellos que soñaban con restaurar el antiguo imperio en la actualidad. ¿Y Isdar? Aenar sabía que este hombre, de porte tranquilo y palabras cautelosas, era mucho más de lo que parecía. Era uno de los príncipes secretos de Nueva Gis, vinculado a las poderosas legiones de hierro, una fuerza inspirada en las legiones de paso cerrado de la antigua Gis. Me gustaría solicitar una conversación privada, su gracia, dijo Isdar con cautela. La mirada fría y hostil de su rostro se intensificó. Kinvara y Venerro, en particular, parecían dispuestos a atacar. Para ellos, ese hombre solo estaba en Volantis para ganar tiempo y llegar a la bahía de los esclavos. Sin embargo, nadie se atrevió a actuar. La decisión dependía de Aenar, no de ellos. Muy bien, tendremos una reunión privada, Lord Isdar, respondió Aenar con una sonrisa enigmática mientras entrecerraba los ojos, pensativo. Si Isdar deseaba participar en Juego de Tronos, Aenar no veía problema en incluir a un jugador más. Cuantas más piezas hubiera en el tablero, mayor sería el triunfo final. En el fondo, Aenar estaba seguro de que al derrotar a todos sus oponentes y alzarse como emperador, su nombre no solo sería legendario, sino que se volvería divino, como el gobernante que controlaba todo el planeta. Isdar, ajeno al destino que le esperaba, sonrió aliviado al oír el acuerdo de Aenar. Gracias, su gracia, dijo Isdar, dando un paso atrás para dejar espacio a los demás invitados. Fue en ese momento que Raella, que había estado observando atentamente a los visitantes, se levantó bruscamente al ver a un anciano caminando hacia Aenar con un enano a su lado. Ser Barristan. ¿Cómo no iba a reconocer al antiguo miembro de la Guardia Real de su esposo y hermano? Aunque Aerys era un rey terrible, su Guardia Real era legendaria, compuesta por caballeros como Barristan el Audaz, Arthur Dayne, la Espada del Amanecer, y Gerold Hightower, el Toro Blanco. Cuando Barristan vio a la exreina, sana y en perfectas condiciones, su rostro se llenó de alivio. 2 grandes remordimientos lo atormentaban. No haber protegido a Raegar y no haber actuado cuando el rey Aerys abusó de su propia esposa. Arrodillado ante los escalones del trono, Barristan alzó la vista hacia Aenar, quien lucía una corona de llamas. El parecido entre padre e hijo no le pasó desapercibido. Soy Barristan Selmy, su gracia, Lord Comandante de la Guardia de su padre, declaró Barristan con firmeza, sin dudarlo, frente a Aenar y las reinas al lado del joven rey. En cuanto reveló su identidad, Leda, de pie frente a la escalera, desenvainó la espada Dawn y la colocó contra el cuello del caballero. Sus ojos grises, fríos como el acero, miraron sin piedad al traidor.
Y Lord Comandante de Robert Baratheon, añadió Leda, con palabras cargadas de desprecio. Si no hubiera sido por la necesidad de esperar las órdenes de Aenar, Barristan ya estaría desesperado. Los susurros resonaron en el salón ante las palabras del anciano caballero. La sorpresa era evidente entre los invitados, que murmuraban entre sí, incapaces de ocultar su asombro ante el giro de los acontecimientos. Todos los presentes conocían la historia de la casa Targaryen, un conocimiento básico para cualquier visitante que deseara evitar la muerte por decir algo inapropiado delante del rey. Daenerys y Visenya, abrumadas por la conmoción inicial, intercambiaron miradas profundas, intentando procesar la escena. Aunque no querían, no pudieron evitar que un sentimiento de ira se apoderara de sus corazones. Rhaenys también estaba perpleja, aunque sus recuerdos del anciano caballero eran vagos. Recordaba que la llevaban en hombros mientras caminaban por el patio, uno de los pocos recuerdos felices de su infancia. ¿Y por qué está aquí el Lord Comandante de la Guardia Real de mi primo, arrodillado ante mí? Preguntó Aenar, aunque ya sabía la respuesta. No tenía intención de matar a Barristan. ¿Qué idiota eliminaría a uno de los caballeros más poderosos del mundo? Aenar tenía planes más ambiciosos para él. Barristan, en la Guardia Real, sería un activo invaluable, y junto con su vasta experiencia en combate, tras someterse a la mejora física, se convertiría en una auténtica máquina de guerra. Le pido al rey que acepte mi servicio en la Guardia Real. Mi espada será suya hasta el fin de mis días, respondió Barristan sin dudarlo. Sus ojos azules se clavaron en los de Aenar con determinación. La espada de Dawn en su cuello no lo intimidó. Su expresión permaneció inalterada. Aenar lo observó en silencio, con sus ojos violetas clavados en la mirada resuelta del anciano caballero. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar, esperando el juicio del joven rey. Fue Oberyn quien rompió el silencio. Mi rey, si me permite la palabra, le aconsejo que acepte a Barristan Selmy. Su nombre vale más que 1000 hombres. Hizo una pausa antes de agregar. Aceptar a Barristan enviará un poderoso mensaje a las casas nobles de Poniente de que el rey es magnánimo. Aenar sabía que Oberyn tenía razón. Muchas casas habían jurado lealtad a Robert Baratheon y temían que Aenar eliminara a todos aquellos que habían traicionado a los Targaryen. Aceptar a Barristan sería una excelente jugada para demostrar que las casas nobles que lo traicionaron podían seguir existiendo. Haría que muchas casas nobles aún indecisas se unieran al bando de Aenar sin mayor esfuerzo. Gracias por tu consejo, príncipe Oberyn, dijo Aenar en tono sincero, arrancando una sonrisa del príncipe. Tras largos minutos de contemplación, Aenar finalmente habló. Guarda la espada y retrocede, Leda. Sin dudarlo, Leda devolvió a Dawn a su vaina, dando un paso atrás y lanzando una mirada cortante a Barristan. Te permitiré servirme, pero no en la Guardia Real. Sigo sin confiar en ti, declaró Aenar. Antes de que pudiera continuar, vio que su abuela, Raella, le pedía permiso para hablar. Mi rey, me gustaría que Barristan fuera mi guardia, dijo Raella con firmeza. Su declaración sorprendió a Barristan, quien la miró con los ojos muy abiertos. Nunca imaginó que la reina viuda lo aceptaría, sobre todo después de todo lo sucedido. Aenar miró a su abuela y sonrió. De acuerdo, lo permitiré. Él te servirá, abuela. Gracias, su gracia. No se arrepentirá, dijo Barristan con alivio. Por fin serviría a un rey digno. Aún arrodillado, Barristan hizo un gesto hacia un lado, llamando la atención sobre otro hombre a su lado. Su gracia, este a mi lado es Tyrion, de la casa Lannister. Tyrion sintió que se le helaba el cuerpo al ver las miradas de toda la casa Targaryen fijas en él. Raella, en particular, observó al hijo de su querida amiga con un suspiro triste. Tenía su cabello, aunque un poco más claro, pero su rostro no se parecía en nada al de Joanna. El recuerdo de la dulce Joanna hizo que Raella suspirara tristemente, lamentando la pérdida de su amiga de toda la vida. ¿Te gustaría presentarte, Lord Tyrion? Preguntó Aenar con una mirada tranquila. Sabía que había algo casi infantil en algunas de sus acciones, sobre todo en cómo se divertía observando las reacciones de la gente en situaciones embarazosas o aterradoras. Quizás fuera su afición personal, pero comparado con las aficiones de otros reyes antes que él, la suya parecía inofensiva. ¿Verdad? Tyrion se sorprendió por la cortesía y se apresuró a responder. Soy Tyrion de la casa Lannister, su gracia. Es un honor estar en su noble presencia en este día tan memorable. Llámalo como quieras, pero para Tyrion, la prioridad era mantenerse con vida. Y si los halagos podían garantizar su supervivencia, estaba más que dispuesto a elogiar incluso a los testículos peludos del joven rey que tenía delante.
¿Qué haré contigo, Tyrion de la casa Lannister? Preguntó Aenar con una sonrisa divertida. Hay quienes desean tu cabeza ahora mismo. La mirada del rey se volvió hacia Oberyn Martell, quien observaba a Tyrion arrodillado con una frialdad que Aenar no pudo evitar admirar. Aenar sabía que él luciría de la misma manera si alguien mataba a alguien importante para él. Tyrion notó la mirada de Oberyn y sintió una amarga sonrisa en sus labios. Su ya escasa posibilidad de supervivencia pareció desvanecerse en presencia del príncipe de Dorne. Si había una casa que rivalizaba en odio con la casa Lannister tanto como la casa Targaryen, esa era la casa Martell. Soy listo, su gracia, afirmó Tyrion con firmeza. No soy grande ni hábil con la espada, pero tengo una mente aguda. Mi consejo puede ser valioso. Pero las siguientes palabras de Aenar lo dejaron sorprendido y casi conmocionado. Sé que eres inteligente, Tyrion. Me vendrías bien en mi corte. Pero ambos tenemos un gran problema. ¿Y qué problema sería ese, su gracia? Preguntó Tyrion con un hilo de esperanza en la voz. Por difícil que fuera, él podría lograrlo. ¿Me ayudarás a matar a tu padre? La expresión de Tyrion desapareció en el mismo instante. ¿Matar a su propio padre? Aunque Tywin fuera el hombre más cruel del mundo, seguía siendo su padre. El hombre que le había dado un hogar, comida y ríos de oro toda su vida. Sí, merecía el título de peor padre del mundo, pero ¿bastaba eso para que Tyrion ayudara al enemigo de la casa Lannister a matarlo? Su gracia, ¿por qué no le enviamos la cabeza del enano a Tywin? Seguro que agradecerá el regalo. Quizás podríamos estrellarle la cara contra la pared primero, sugirió Oberyn, lanzando una mirada fría y asesina a Tyrion. El príncipe de Dorne apenas podía contener su furia contra el hijo del hombre responsable de la muerte de su hermana y su sobrino. Tyrion sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. La mirada de Oberyn parecía la de una serpiente, y ahora comprendía perfectamente por qué le llamaban la serpiente de Dorne. Una oferta tentadora, respondió Aenar con una leve sonrisa, pero no tendrá mucho efecto en Tywin. Convertiría la muerte de su hijo en una oportunidad para obtener ganancias y prestigio. Incluso podría afirmar que Tyrion murió intentando matar a Caraxes. Si se tratara de Stannis o Renly, Aenar podría considerar la idea, pues conmocionaría a Roberts. Pero Tywin usaría la muerte de su hijo sin escrúpulos, sobre todo del hijo al que odiaba por quitarle la vida a su amada esposa. Oberyn, aunque reacio, se apartó y se sentó, pero sus ojos no se apartaron de Tyrion, como si estuviera imaginando varias formas de matarlo. Tyrion escuchó la conversación entre Aenar y Oberyn con expresión amarga. No podía negar las palabras del rey Targaryen. Por lo que sabía de su padre, la predicción era aterradoramente acertada. Su gracia, ¿puedo decir algo? Intervino Barristan, que seguía arrodillado junto a Tyrion, atrayendo la atención de Aenar. La mirada curiosa del rey se posó en el caballero de la Guardia Real, y él asintió levemente, indicando que debía hablar. Su gracia, Tyrion puede ser pequeño, pero es el doble de honorable que muchos hombres que se llaman a sí mismos caballeros. Es un buen hombre, a diferencia de su padre, que es un monstruo verdaderamente despiadado. Barristan habló con firmeza, mientras Tyrion lo miraba sorprendido. Aunque el caballero había prometido interceder por él, nunca imaginó que el hombre se atrevería a hacer lo que había dicho. Aenar tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre el brazo del trono, absorto en sus pensamientos. Tras largos minutos, finalmente anunció su decisión. Barristan, Tyrion Lannister será encarcelado mientras decido su destino. Las piernas de Tyrion flaquearon y casi gritó de alivio. Aún tenía una oportunidad de vivir. No quería morir, todavía no. Había mucho vino para degustar, muchas prostitutas para disfrutar y lugares que explorar. Barristan se levantó e hizo una reverencia respetuosa. Gracias por su amabilidad, su gracia. ¿Bondad, murmuró Aenar con una leve sonrisa en los labios. La palabra le pareció irónica. En los últimos días, había mandado ejecutar sin vacilación a hombres, mujeres, ancianos e incluso niños. Que lo llamaran bondadoso le parecía un cumplido hipócrita, pero aún así le divertía. Concluida la ceremonia de entrega de regalos, comenzó el banquete. Los invitados tomaron asiento, comiendo y bebiendo a gusto. ¿Qué vas a hacer con Tyrion, esposo? Preguntó Visenya con una pizca de frialdad en la mirada. Aunque Tyrion no era el culpable directo, su padre había ordenado la muerte de la reina Elia y el príncipe Aegon. Aenar no respondió de inmediato. En cambio, repitió la pregunta. ¿Qué quieres hacer, mi reina? Visenya se sorprendió y guardó silencio unos instantes mientras meditaba sobre sus palabras. Daenerys, sentada a su lado, observaba a su hermana con curiosidad.
Si fuera ella, no mataría a Tyrion. ¿Qué diferencia habría entre ellos y que Tywin hiciera eso? Como había dicho Aenar la otra noche, era un ciclo interminable de odio y muerte. Visenya quería matar a Tyrion y al menos vengar parcialmente la muerte de su buena hermana y su sobrino. ¿Matarlo saciaría tu odio? Preguntó Aenar de nuevo, mirándola con una sonrisa. ¿No quieres matarlo?, concluyó Visenya al escuchar sus palabras, dándose cuenta de que Aenar ya había tomado una decisión. Quiero que sea mi mano, dijo Aenar con naturalidad, tomando un sorbo de vino. Sus palabras dejaron atónitas a Visenya y Daenerys. Podían imaginar muchas cosas, pero jamás que Tyrion se convertiría en la mano del rey. Al fin y al cabo, era el segundo puesto más importante en los 7 reinos. ¿Pero aceptará? ¿Vamos a matar a su padre?, preguntó Daenerys con incredulidad. No podía imaginar cómo Aenar convencería a Tyrion de luchar contra su propia sangre. Le daré una razón para vivir y morir por mí. Aenar sonrió con confianza. No le cabía duda. Tyrion no rechazaría lo que le ofrecía. El enano se doblegaría y lo ayudaría en las guerras que se avecinaban. Daenerys hizo pucheros, frustrada porque Aenar no revelaría lo que usaría para convencer a Tyrion, pero dejó esos pensamientos a un lado. Bailemos, sobrino, sugirió Daenerys con una sonrisa traviesa. Aenar le devolvió la sonrisa, mirando de reojo a Visenya, quien tenía una expresión ligeramente envidiosa ante las palabras de su hermana. Bailaré contigo luego, Vi. Besó suavemente la mejilla de Visenya antes de levantarse y extenderle la mano a Daenerys. Ella le tomó la mano con una sonrisa y se levantó con él. El ánimo de Visenya mejoró con el beso y las palabras de su esposo, aunque aún quería ser la primera en bailar con él. En el fondo, se culpaba por no haber sido más rápida. Aenar ignoró las miradas de todos en la sala mientras bailaba con Daenerys en el centro. Los 4 caballeros de la Guardia Real permanecían a su alrededor, vigilantes, protegiendo al rey y a la reina con una mirada fría y vigilante. La posición de mano del rey es muy poderosa, comentó Daenerys al sentir su mano en la cintura. Se acercó, disfrutando del calor de su cuerpo. Lo sé, respondió Aenar susurrándole al oído mientras giraban juntas. Pero la mano del rey no tendrá tanto poder. De hecho, todos los puestos se dividirán en 2 o 3. Quiero descentralizar esos poderes. Claro que sabía lo poderoso que era el título de mano del rey, pero no pretendía dejar tanto poder en manos de una sola persona. Esto se aplicaría a todos los cargos del Consejo Privado. En su visión del futuro, sus ministros deberían competir entre sí bajo su supervisión, controlando ambos bandos. ¿Y si descubrían su estrategia? No le importaba. Sus ministros serían hombres inteligentes y comprenderían que no era una petición, sino una orden. Podrían beneficiarse, pero nunca tanto como el rey. Y si no aceptaban estas reglas, Aenar simplemente los reemplazaría por alguien que sí las aceptara. Daenerys miró a su futuro esposo y comprendió que esto era solo el comienzo, él traería una revolución completa en el sistema de gobierno de Westeros. ¿Cómo pudo Daenerys imaginar que Aenar cambiaría el sistema nobiliario y centralizaría el poder para la corona, arrebatando grandes extensiones de tierra a los reinos vecinos y disminuyendo el poder local de los nobles? Estos no tendrían tanto poder ni autonomía como antes. Una batalla no solo ocurre en el campo de batalla. Una conversación aparentemente casual suele ser más brutal en el corazón de una persona. Aenar Targaryen, observando a Isdar Solorak. Había transcurrido un día desde la coronación de Aenar, y ahora era oficialmente rey, al menos a ojos del pueblo de Essos. Sin embargo, en Poniente, los aliados de Roberto lo consideraban un impostor, quizás incluso un usurpador. Al descender las escaleras de piedra que conducían a las prisiones, Aenar percibió el hedor pútrido del lugar. El hedor a sudor y moho flotaba en el aire, mezclado con otros olores que prefirió no identificar por el momento. Detrás de él, Leda lo acompañaba, ataviada con su brillante armadura y la capa blanca de la Guardia Real. Aunque era bajita, la muchacha irradiaba un aura de autoridad que avergonzaría a muchos hombres. Al final de la escalera, se reveló un largo pasillo. Barras de hierro bordeaban ambos lados, mientras antorchas dispersas proyectaban una tenue luz naranja sobre la habitación. Aenar observaba las celdas a su paso. Dentro, sacerdotes ancianos y decrépitos, que se habían negado a aceptar las reformas religiosas que él había implementado, se descomponían lentamente. Las condiciones de estos hombres eran miserables, inhumanas incluso, pero la sonrisa en los labios del joven rey nunca flaqueó. ¿Cómo debía sentirse con aquellos que se negaban a adaptarse a los nuevos tiempos?
Morir en la oscuridad de esas celdas, sin sufrir, era la mayor misericordia que podía conceder. Tras recorrer varias celdas más, Aenar se detuvo frente a una en particular. Dentro, el hijo menor de Tywin Lannister leía un libro. A diferencia de los demás prisioneros, Tyrion tenía una cama cómoda, agua limpia y comida decente. Solo el hedor era algo que compartía con los demás. Al oír pasos que se detenían frente a su celda, Tyrion no quiso apartar la vista del libro al principio. Estaba absorto en la lectura de la Biblia de la Fe Roja. Sin embargo, al levantar la vista y darse cuenta de quién era, su expresión cambió al instante. Cerró el libro, se levantó de la cama e hizo una leve reverencia al rey. Su gracia. Tyrion saludó a Aenar con un tono respetuoso, con una mezcla de admiración y temor en su voz. Evitó mirar directamente a los ojos del joven monarca, pero aún así no pudo ocultar su curiosidad. Por fin, Tyrion comprendió por qué toda la gente de Volantis y otras partes de esos adoraban a Aenar como un mesías, quizás incluso como un dios. El libro que acababa de leer era simplemente diferente a todo lo que había leído en su vida. El poder adoctrinador del libro, llamado la Biblia, era, como mínimo, increíble, y Tyrion no dudaba de que la Fe Roja se extendería rápidamente por Poniente. Aunque la fe de los 7 predicaba la bondad, la gentileza y la caballerosidad, los métodos de los sacerdotes de la Fe Roja eran incomparables en cuanto a eficacia de adoctrinamiento. El avance de esa religión parecía inevitable. Y ese mismo libro fue escrito por el mismo hombre que estaba frente a él. ¿Cómo podía Tyrion no temer a un hombre capaz de hacer que millones de personas lo adoraran como a un dios con un simple libro? Leda abrió la puerta de la celda y se colocó junto a ella. Aenar entró sin dudarlo. Miró a su alrededor, notando lo sorprendentemente organizado que estaba todo. Al ver la Biblia de la Fe Roja sobre la cama, sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. ¿Fue divertida la lectura, Lord Tyrion?, preguntó Aenar con una curiosidad evidente en su rostro. Tyrion dudó un momento antes de responder con sinceridad. Entretenido y bastante revelador en algunos aspectos. No mentía. Leerlo le había hecho reflexionar profundamente, sobre todo sobre algunas lecciones de vida que le impactaron profundamente. Esto no hizo más que aumentar su admiración por Aenar. A Aenar no le sorprendió la respuesta. Sabía que los presos solían recurrir a la religión en busca de consuelo u orientación, y eran precisamente ellos quienes solían mostrar el mejor comportamiento en prisión. Y aunque Tyrion no había estado en prisión por mucho tiempo, fue una experiencia corta que cambió la vida, al menos para aquellos que realmente querían cambiar sus vidas. Seré franco, Tyrion. Aenar miró fijamente a los ojos heterocromáticos del enano, uno verde y el otro negro. Quiero que seas mi mano. Las palabras del rey dejaron a Tyrion completamente atónito. Si a Visenya y Daenerys les impactó la idea de nombrarlo mano del rey, para Tyrion era impensable. Era enemigo de la casa Targaryen, pero allí estaba, invitado por el propio rey a ser mano, uno de los cargos más prestigiosos de Poniente. Aún así, al recordar los objetivos de Aenar y el legado de la casa Targaryen, Tyrion suspiró profundamente, con una expresión amarga e impotente. La oportunidad de demostrar su valía se había convertido en algo que jamás podría aceptar en vida. Su gracia me honra con esta petición, pero no puedo traicionar a mi casa, y menos a mi padre, dijo Tyrion con tono decidido. Por primera vez, Tyrion alzó la mirada y se fijó en los ojos morados del rey, mostrando una determinación que rara vez había mostrado en su vida. Sin embargo, al hacerlo, se sintió desconcertado. Esos ojos no lo miraban con desprecio, asco ni repulsión, emociones a las que Tyrion estaba acostumbrado desde niño. La mirada de Aenar era algo diferente. Humana, llena de genuino interés, como si viera algo en Tyrion que nadie más veía. ¿Y si te diera una razón?, preguntó Aenar, ladeando ligeramente la cabeza y con un tono cargado de curiosidad. Tyrion se sorprendió por la pregunta, pero negó con la cabeza. Realmente no podía imaginar nada que pudiera convencerlo de aceptar ese puesto. Mírame a los ojos, ordenó Aenar, activando su presencia. Aunque confundido, Tyrion obedeció. En el instante en que sus ojos se cruzaron con los del rey, sintió como si un puñetazo invisible lo golpeara en el estómago, dejándolo sin aliento y sin equilibrio por un instante. De repente, estaba en otro lugar. El paisaje que lo rodeaba era apacible, con colinas verdes y una sencilla casa de madera a lo lejos, suficiente para protegerse de la lluvia y el sol. La puerta de la casa se abrió y salió una joven. No debía de tener más de 10 años y, por alguna razón, a Tyrion le resultaba extrañamente familiar. Intentó recordar quién era, pero el recuerdo se desvaneció, flotando fuera de su alcance.
El tiempo pasó rápido en los ojos de Tyrion, vio a la niña madurar gradualmente y la familiaridad solo creció cuando vio a la niña, mucho mayor que antes, convertirse en la mujer de la que se había enamorado perdidamente cuando tenía 12 años. Tisa. El nombre escapó de los labios temblorosos de Tyrion. Lo había visto todo. Desde el momento en que la conoció, el dulce sonido de su voz al cantar, hasta la boda improvisada, bendecida por un septón borracho en presencia de cerdos. Fueron los 15 días más felices de su vida, días que deseaba que duraran para siempre. Pero el sueño se convirtió en una pesadilla. Y luego vino lo peor. La visión se desplegó con brutalidad y crueldad. Los guardias de Tywin, fríos y despiadados, abusaron de Tisa en una violación en grupo. Cada acto cruel fue acompañado por monedas de plata arrojadas a sus pies como pago por sus servicios. Finalmente, la humillación definitiva. Tywin obligó a Tyrion a participar, a cometer el mismo acto atroz contra la mujer que amaba. Pero, como era un Lannister, su moneda era oro. Después de todo, un Lannister vale más. El dolor y el odio le ardían en el pecho. Pero la escena cambió. La ira se disipó momentáneamente, reemplazada por desconcierto, cuando vio a Tisa en un bote, dirigiéndose a Pentos. No hubo escena de muerte como Jaime le había dicho. Esto solo le hizo comprender que no solo su padre lo había engañado, sino también su hermano. Entonces otra escena apareció en su visión. Tyrion volvió a ver, con los ojos rojos de rabia, la escena que jamás podría borrar de su memoria. Su padre, Tywin Lannister, le ordenó a Jaime que mintiera, diciendo que Tisa solo era una prostituta. El tiempo pasó rápido, y Tyrion se encontró frente a una iglesia de la Fe Roja. Una mujer, ya mayor, de unos 25 años, vestida con una capa roja, repartía comida a niños hambrientos. Su cabello era negro, sus ojos azules. Quizá no fuera extraordinariamente hermosa a los ojos del mundo, pero para Tyrion, no había mujer más hermosa. Tisa, murmuró, con la voz quebrada, con ganas de llorar. Pero se contuvo. No lloraría, no delante de Aenar. La visión desapareció y Tyrion regresó a la celda fría y húmeda. Entonces, ¿aceptas ser mi mano?, preguntó Aenar con voz suave pero firme. A pesar de toda su autoridad, había una chispa de compasión en su tono. Tyrion alzó la vista hacia el rey, con la mirada llena de resentimiento y odio. Acepto. Quiero a Tywin Lannister muerto. No solo mataría al anciano, sino que le haría ver a Tywin su mayor humillación. Tyrion, el hijo despreciado, tomando el control de Roca Casterly, algo que Tywin nunca permitiría. Aenar sonrió. A partir de hoy, eres mi mano. Extendió la mano para ayudar a Tyrion a levantarse. Ahora vámonos. Tenemos una reunión con un príncipe secreto de una dinastía destrozada que intenta resurgir. Tyrion se arregló la ropa, se aclaró la garganta y trató de recomponer la dignidad que le quedaba. Isdar Solorak. Aenar no pudo evitar pensar en el hombre de piel ambarina y cabello rojo oscuro. Sería una conversación muy interesante. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Mientras Aenar y Tyrion caminaban juntos, Tyrion observaba atentamente cómo el pueblo veneraba a Aenar con absoluta devoción y respeto. Era como una ceremonia sagrada. Todos se arrodillaban al pasar junto a él y ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos. Ni siquiera otros reyes podían lograr ese respeto con sus súbditos más leales. El pequeño león de la casa Lannister se preguntó qué había hecho Aenar para inspirar tanta adoración y sinceridad en la gente. Tyrion no sabía que, con sus reformas, Aenar había abolido la esclavitud, al menos en Volantis. Para alguien que había sido esclavo, esto no era solo un cambio político. Era nada menos que un milagro. Y las reformas de Aenar no se detuvieron ahí. Los sacerdotes y sacerdotisas rojos recibieron instrucciones de enseñar a los niños a leer y escribir. Esta iniciativa no se limitó a Volantis. En todas las ciudades con un templo rojo, los padres podían enviar a sus hijos a recibir educación básica. En estas escuelas prototipo, los niños aprendían a respetar a su padre, a su madre y a la religión, así como a la disciplina y la lealtad al rey. En ese momento los gobernantes de las 9 ciudades libres no sabían que muchas ciudades tenían gradualmente la influencia de Aenar en las sombras, lista para ser utilizada en el momento adecuado. Aenar sabía que en el futuro necesitaría funcionarios capacitados para administrar las ciudades junto con la nobleza. Al fin y al cabo, no podía permitir que las ciudades estuvieran controladas exclusivamente por los nobles. ¿Qué pasaría si estallara una revuelta? Las ciudades rodeadas de murallas podrían convertirse en fortalezas de guerra.
Y, como sabemos, los asedios a las ciudades pueden durar meses, incluso años. Y si eso ocurriera, podría retrasar a los ejércitos durante mucho tiempo, lo que llevaría a una derrota en la guerra, algo que Anar y cualquier monarca no querrían que sucediera. Tyrion dudó un momento, pero tras una breve pausa, respiró hondo y preguntó con seriedad. Su Gracia, me gustaría preguntarle algo. Aenar lo miró y sonrió. No necesitas pedir permiso para hablar. Te pagaré por aconsejarme. Después de todo, no necesito un consejero que no sepa hablar. Para Aenar no tenía sentido tener un asesor que tuviera miedo de expresar sus opiniones, era todo lo contrario de lo que un asesor debe hacer. ¿Qué planea su Gracia para el futuro de la casa Lannister? Preguntó Tyrion sin dudarlo. La pregunta era sutil, pues involucraba muchos aspectos delicados, incluyendo el destino de los miembros de su casa. Si te refieres a lo que haré con los miembros de la casa Lannister, entonces solo Tywin y Joffrey me interesan, respondió Aenar con calma. En cuanto a los demás, me da igual, pero tú y yo sabemos lo peligrosa que puede ser tu hermana. Aunque eliminar a todos los Lannister era una idea tentadora, no era lo que Aenar quería. Poniente era diferente de esos. Necesitaba adoctrinar a la gente antes de tomar medidas que pudieran malinterpretarse allí. En cuanto a la lealtad de Myrcella y Tommen, Aenar planeaba usar magia de sangre para controlarlos. No les haría daño mientras permanecieran obedientes, pero cualquier signo de rebelión activaría la magia, causándoles una muerte agonizante, con un dolor insoportable. Sus muertes parecerían infartos, evitando que la culpa recayera sobre él. Tyrion, que conocía bien a su hermana, sabía que Cersei lucharía con uñas y dientes por la vida de sus hijos. De eso no le cabía duda. A Cersei se le podía llamar de muchas maneras, pero jamás una madre negligente. Aún así, Tyrion sintió alivio ante las palabras de Aenar. El rey fue más amable de lo que esperaba, permitiendo que otros miembros de la casa Lannister sobrevivieran a pesar de lo sucedido. Tyrion, a pesar de odiar a su propio padre hasta el punto de querer devorarlo en venganza, no permitió que la ira nublara su juicio. Aún valoraba el concepto de familia y no quería que fuera destruido. Aenar miró a Tyrion, que parecía absorto en sus pensamientos, y preguntó con una mirada profunda. Tyrion, estamos a punto de conocer a Isdar. Parece un hombre amable y muy querido en la ciudad de Meereen, pero en realidad es un príncipe secreto de Nueva Gis y descendiente de grandes líderes del pasado. ¿Qué crees que hace un hombre como él en Volantis mientras las 3 ciudades esclavas se preparan para atacarme en este preciso instante? Miró a Tyrion esperando una respuesta. ¿No es Nueva Gis una ciudad portuaria insular en el Golfo del Dolor? Preguntó Tyrion, algo confundido. Para él, y para muchos, una pequeña ciudad costera no merecía ser considerada un reino, y mucho menos un imperio como la legendaria Vieja Gis. Aún así, la presencia de Isdar en Volantis, justo en ese momento crítico, resultaba sospechosa, como había dicho Aenar. Lo que hacía Isdar no era muy distinto de ofrecerse como un cerdo en bandeja de plata. Un hombre capaz de arriesgar su vida por algo era peligroso. Subestimas la ambición de poder, mano mía. Muchos tienen ambición, pero a menudo carecen de los recursos o la influencia para cumplirla, respondió Aenar con una sonrisa divertida. Isdar, sin embargo, es un hombre con ambición, riqueza y poder. También confía en sus ejércitos de esclavos en Meereen. Tyrion comprendió el mensaje implícito de Aenar. Isdar había venido a Volantis a negociar algo. Y si eso era lo que imaginaba, Tyrion estaba ansioso por saber qué precio estaba dispuesto a pagar Isdar. Aenar, Tyrion y Leda se detuvieron frente a una puerta ornamentada. Leda se adelantó y la abrió, revelando una habitación lujosa y cómoda. Isdar estaba sentado en un cómodo asiento, con una copa de vino Volantis en la mano. Parecía sumamente relajado, casi como si su vida no corriera peligro si las negociaciones salían mal. Veo que te estás divirtiendo, Lord Isdar, saludó a Aenar con una sonrisa mientras se sentaba frente a él. Leda se colocó detrás del rey, observando al pelirrojo con una mirada fría. Como siempre, su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, lista para desenvainarla en cualquier momento. Tyrion, por su parte, se acomodó en una silla con cierta dificultad y lanzó una mirada serena a Isdar, acompañada de una sonrisa carismática. El vino de Volantis sigue siendo excelente, con el punto justo de dulzura, su gracia, dijo Isdar, colocando la copa sobre la mesa y devolviendo la sonrisa con la misma amabilidad. Me aseguraré de prepararte unos cuantos frascos para que los lleves contigo cuando te vayas, respondió Aenar, mirándolo con una mirada intensa. Su gracia recibe mi agradecimiento, le agradeció Isdar, inclinándose ligeramente hacia adelante en señal de respeto. Otra cuestión era si Isdar bebería el vino ofrecido por Aenar.
El envenenamiento, aunque considerado indigno en Poniente, era una práctica común en Esos, sobre todo en la Bahía de los Esclavos. Mientras observaba a ambos intercambiar bromas como si fueran viejos amigos, Tyrion no pudo evitar pensar en lo hipócrita que era. Pero la política era, en esencia, un juego de hipocresía intercambiada en busca de mayores ganancias, sin importar el método utilizado. Supongo que Lord Isdar está al tanto de los ataques que se avecinan contra mi hermosa ciudad, comentó Aenar, entrecerrando los ojos al observar la reacción del hombre. A pesar de su tono amable, Isdar sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Por un instante, se sintió desnudo ante aquellos ojos, como si no hubiera secretos que pudieran permanecer ocultos. Es una lástima lo que está a punto de suceder, pero su gracia debería haberlo previsto. Después de todo, tras la prohibición de la esclavitud, muchos perdieron sus fuentes de ingresos. Los grandes maestros de Meereen y los demás gobernantes de las dos ciudades esclavas estaban furiosos con la noticia. Calmando sus sentimientos, Isdar respondió con calma, como si él mismo no hubiera alentado a los grandes maestros de Meereen a atacar Volantis. Los buenos maestros Astapor y el sabio maestro de Yunkai simplemente siguieron a Meereen en el ataque. Aenar casi rió al oír las falsas palabras del hombre. Si no hubiera visto el pasado con su presciencia, podría haber creído que sus palabras eran legítimas. Sin embargo, sabía que los hechos eran muy diferentes de lo que decía Isdar. Los buenos amos estaban furiosos, pero la noticia del segundo campo de fuego había extinguido cualquier enojo que pudieran haber albergado. El miedo a la muerte era a menudo un precio que había que pagar a cambio de claridad. Sí, una lástima. Pero lo que estás haciendo en mi ciudad ahora mismo es lo que me intriga, comentó Aenar, fijando la mirada en Isdar. Podría matarte y enviar tu cabeza a los buenos amos de Meereen, como advertencia del destino que les espera a quienes se atrevan a oponérsele. Su gracia es un hombre de honor y heroísmo. ¿Cómo podría hacer semejante cosa? Respondió Isdar con una sonrisa. ¿Lo soy? Replicó Aenar con tono divertido, mientras su mirada cada vez más fría atravesaba a Isdar como una espada invisible. Isdar sintió que su corazón casi explotaba de ansiedad al notar la fría mirada del joven rey fija en él, cada vez más peligrosa. Su mente le gritaba que se quedara quieto, con una sonrisa amable, mientras que su corazón le rogaba que huyera. Estar en presencia de Aenar era como estar delante de un león, o más bien un dragón, dispuesto a devorarlo en cualquier momento. Claro que bromeo, Lord Isdar. ¿Cómo podría matarte? Dijo Aenar con una suave sonrisa. Por un instante, vio el miedo en el rostro de Isdar y se sintió complacido de causarle tanto estrés a su oponente. Era necesario poner a ese hombre en su lugar. De lo contrario, podría empezar a hacer exigencias inaceptables. «¡Qué broma tan graciosa, su gracia!», respondió Isdar, con una sonrisa en el rostro y ocultando cualquier rastro de insatisfacción que sintiera en ese momento. Sabía perfectamente que, en su posición, cualquier señal de descontento podría costarle la vida en un instante. Isdar comprendía que los reyes, gobernantes de ciudades libres y señores eran criaturas con egos desorbitados, impulsados por la capacidad de decidir el destino de cientos o millones de personas. Lo sabía porque ahora era una de esas figuras, y aunque, en ese momento, odiaba cada segundo de la conversación, nunca en su vida se había sentido tan humillado como en ese momento. Aenar Targaryen no le ofrecía el respeto que él, como futuro rey de toda la bahía de los esclavos, creía merecer. Lo consumía como una llama de rabia y furia. Isdar quería levantarse e irse, pero no podía. No mientras la espada de la mujer detrás de Aenar estuviera lista para decapitarlo a la menor orden del rey. Sabía que los riesgos de este viaje eran grandes, pero no esperaba que Aenar fuera tan irracional. Sin embargo, no podía echarse atrás, no cuando los beneficios de esta conversación eran tan importantes. Su futuro y el esfuerzo de todos sus antepasados dependían de ello, así que ¿cómo podía echarse atrás en este momento? Aenar, por su parte, sin duda sabía lo que pasaba por la mente de Isdar. ¿Pero le preocupaba eso? La respuesta era un rotundo no. ¿Por qué debería importarle? Al fin y al cabo, no era él quien pedía algo, sino Isdar. Desde el principio de la conversación, el hombre se había colocado en una posición inferior, una que Aenar no tenía intención de aliviar. Sobre todo porque Isdar era el principal orquestador del futuro ataque a Volantis desde la bahía de los esclavos. No tenía intención de mostrarse amable con el astuto e inteligente hombre que tenía delante. Su gracia, me gustaría orquestar un teatro. Isdar fue directo al grano. Sabía que cuanto más tiempo permaneciera frente a Aenar, más desventajas acumularía. El joven rey siempre parecía tener la sartén por el mango en cualquier situación.
Aenar y Tyrion intercambiaron miradas de interés al escuchar la propuesta. El rey, en particular, apartó la mirada por un instante, vislumbrando fragmentos del futuro. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida al imaginar algunas posibilidades interesantes. Estoy escuchando tu propuesta, dijo Aenar, mientras tomaba una uva y la masticaba tranquilamente, manteniendo la mirada fija en Isdar, esperando sus siguientes palabras. Isdar respiró aliviado. Su mayor temor era que a Aenar no le interesara la idea. Sin embargo, mientras el rey mostrara un mínimo de curiosidad, la mitad del plan ya estaba en marcha. Quiero ser un héroe para la gente de la Bahía de los Esclavos, declaró Isdar, con una ambición evidente en la voz. Sus ojos marrones parecían brillar con fuerza, como si ya pudiera imaginar el glorioso momento en que su nombre sería proclamado por heraldos ante multitudes exultantes. Aunque Aenar esperaba algo así, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Entonces quieres que ceda durante el ataque, permitiéndote ganar el prestigio de derrotar al poderoso rey montado sobre un enorme dragón. Un teatro para ganarte el apoyo de las clases altas de la Bahía de los Esclavos y coronarte rey. Era una propuesta audaz, pero Aenar no pudo evitar encontrar divertida la audacia de Isdar. No era un plan del todo malo, pero tampoco era infalible. Se preguntó cómo manejaría Isdar la situación si Aenar no cumplía su promesa. Después de todo, una mentira tan obvia podía ser descubierta en cualquier momento. Y cuando las clases altas de las 3 ciudades descubrieran que el recién coronado rey de Meereen era en realidad un mentiroso, Isdar no sobreviviría, por mucho dinero o poder que tuviera. Sin embargo, la idea de Isdar solo lo beneficiaba a él. ¿Qué ganaría Aenar aparte de cargar con la infamia de perder una batalla? Al notar las dudas en el rostro del joven rey, Isdar sonrió con confianza y declaró: 10.000 inmaculados, 5 millones de piezas de oro y 50 barcos de guerra. El precio sorprendió a Tyrion. Aunque esperaba algo exorbitante, no imaginaba que Isdar fuera tan audaz y generoso. Aún así, el plan teatral entre Aenar y Isdar distaba mucho de ser perfecto. ¿Y si Isdar no era coronado rey al final? Se lo estaría jugando todo, a un precio colosal, solo para no garantizar nada al final. Es un buen precio para mí ponerte en el trono de Meereen y de toda la Bahía de los Esclavos, comentó Aenar, llevándose otra uva a la boca. Sonrió con indiferencia antes de continuar, pero aún no me basta para perder mi prestigio de invencibilidad. Las palabras dichas con tanta indiferencia hicieron que Isdar apretara los dientes, aunque intentó mantener la compostura ante su destino dicho con tanta naturalidad. La verdad era obvia. Aenar no estaba tan entusiasmado con la propuesta como el propio Isdar. Y con razón. Mientras que Isdar ganaría prestigio, Aenar lo perdería. Lo más grave era el mensaje que esto enviaría al mundo. Por muy fuerte que fuera, Aenar no era invencible. Y esa, sinceramente, era una idea muy peligrosa a ojos de Aenar. ¿Y si las 8 ciudades libres unían fuerzas contra Aenar debido a esta debilidad a ojos de muchos? La única razón por la que seguían dudando era el terror causado por el segundo campo de fuego, donde Aenar había quemado a decenas de miles de personas en tan solo 15 minutos. Al ver que Aenar no parecía interesado, Isdar apretó los dientes y aumentó su oferta. 10.000 inmaculados, 10 millones de monedas de oro y 60 buques de guerra. Aenar, sin embargo, permaneció indiferente. Sabía que Isdar podía ofrecer hasta 100 millones de monedas de oro, y aún así, la propuesta no lo convencería. El verdadero precio de este teatro era mucho mayor que cualquier riqueza. El mensaje de debilidad que esto enviaría al mundo crearía problemas a largo plazo, problemas que Aenar no estaba preparada para afrontar ahora, y mucho menos en el futuro. Era más prudente destruir las ciudades libres individualmente que arriesgarse a una poderosa alianza entre las 8 ciudades libres, capaz de reunir 500.000 soldados, o incluso 1.000.000, según las circunstancias. La ventaja que ofrecía Isdar simplemente no compensaba el esfuerzo ni el posible desastre estratégico. Isdar apretó aún más los dientes antes de hacer otro intento desesperado. Podemos cambiar el teatro de operaciones a una lucha de resistencia en lugar de una retirada. Aunque el prestigio de resistirse a Aenar era menor que el de derrotarlo, era la única alternativa que Isdar veía. Después de todo, no tenía forma de obligar a Aenar a aceptar la propuesta. A Aenar, por otro lado, le gustó más esta idea. Podría convertir esta resistencia en una oportunidad para entrenar a los Sardaukar en desarrollo, colocándolos junto a las tropas novatas bajo la supervisión de veteranos de guerra. ¿Pero se conformaría Aenar con eso? Desde luego que no. Metiendo otra uva en su boca, hizo su propia contrapropuesta, sonriendo suavemente. Quiero que Meereen pague tributos mensuales y que se construyan templos de la fe roja en las 3 ciudades.
Meeren, Yunka y hasta por. El rostro de Isdar palideció al oír las exigencias de Aenar. Robo. No había otra palabra para describir lo que proponía el joven rey. De hecho, Aenar le estaba robando legalmente a Isdar. Pero, tras reflexionar, Isdar vio una oportunidad. Con la presencia de la fe roja, podría incitar un conflicto entre los fanáticos religiosos y los hijos de la arpía, debilitando a ambos bandos y consolidando su control sobre Meeren. La idea empezó a parecerle menos absurda. Aenar, mientras comía otra uva, notó la vacilación en el rostro de Isdar y no pudo evitar sonreír. Isdar parecía haber pasado por alto algo crucial: la fuerza actual de la fe roja. Por supuesto, no se le podía culpar por ello. Después de todo, ¿quién habría pensado que esta religión se transformaría tan profundamente en menos de 6 años? Mientras observaba cómo la resistencia de Isdar se disolvía lentamente, Aenar ya anticipaba lo que vendría después. Contemplaría con alegría cómo el reinado de Isdar se consumía en las llamas, llamas que él mismo encendería. ¿Qué te parece?, preguntó Aenar, mirando a Tirión con una sonrisa despreocupada. Tirión reflexionó un momento antes de responder con su tono tranquilo y un toque de curiosidad. Su gracia controló la conversación en todo momento. No mostró debilidad en ningún momento, lo que obligó a Lord Isdar a aceptar un trato extremadamente desfavorable. El enano hizo una pausa antes de expresar sus dudas. Lo que no entiendo es por qué su gracia accedió a participar en este teatro. Aunque el dinero y los soldados sean recursos valiosos, permitir que Lord Isdar establezca un reino en la Bahía de los Esclavos parece arriesgado. Era comprensible que Tirión tuviera estas dudas. A diferencia de Aenar, él no poseía el don de la presciencia para ver el futuro y planificar. En primer lugar, está el entrenamiento de mis tropas, especialmente de las tropas de élite, los Sardaukar. En segundo lugar, a diferencia de otras ciudades, no hay templos de la fe roja en la Bahía de los Esclavos. Esto representa una oportunidad perfecta para que nos infiltremos y comencemos a adoctrinar seguidores, respondió Aenar, sin revelar todos los detalles, pero compartiendo la mayor parte del plan con confianza. ¿Y por qué su gracia está tan interesada en adoctrinar a sus seguidores, sobre todo en la Bahía de los Esclavos?, preguntó Tirión, intrigado. Entendía la necesidad de entrenar tropas, pero perder el tiempo en religión parecía una decisión fuera de lugar, sobre todo cuando una guerra inminente se avecinaba. Tirión, comenzó Aenar con tono paciente, la base de un gobierno sólido es la fe y la determinación. Cuanta más gente crea que soy un enviado de los dioses, más inquebrantable será mi gobierno. Un ejemplo de ello es Volantis. Los triarcas, que gobernaron la ciudad durante siglos, fueron borrados del mapa porque subestimaron el poder de la fe y se atrevieron a enfurecer al pueblo intentando matar a su Mesías. Aenar sonrió, divertido, mientras observaba cómo la sorpresa aumentaba en la expresión de Tirión. Tirión finalmente entendió lo que Aenar intentaba explicar. La fe no era solo cuestión de creer, era un instrumento de poder. Un ejército podía ser derrotado, pero un pueblo fanático, impulsado por la fe, era mucho más difícil de contener. Aún así, le costaba creerlo. ¿Qué podían hacer los plebeyos ante un ejército bien armado y entrenado? Y entonces, algo que Aenar había mencionado antes, hizo clic en la mente de Tirión. No había templos de la fe roja en la Bahía de los Esclavos. Al atar cabos, Tirión llegó a una conclusión alarmante. Miró a Aenar, completamente conmocionado, mientras su cerebro procesaba la información. Los templos no eran solo lugares de adoctrinamiento religioso. Eran fortalezas de guerra, repletas de armas y armaduras. ¿Cuántos templos tiene la fe roja en todo el continente de esos?, preguntó Tirión con voz cargada de incredulidad. Aenar se limitó a sonreír, sin responder directamente, pero el brillo en sus ojos sugería que la respuesta era mucho más aterradora de lo que Tirión podría haber imaginado. Como había dicho Tirión, los templos de la fe roja funcionaban efectivamente como depósitos de armas. Aunque no era posible abastecer a todos los templos con grandes cantidades de armamento, siempre había una cantidad considerable almacenada, sobre todo en las ciudades más grandes, como las 8 ciudades libres. ¿Y qué sucederá cuando su gracia decida que el pueblo está listo para alzarse contra sus amos esclavistas?, preguntó Tirión, con curiosidad evidente en el tono de su voz. Sabía que Aenar no solo estaba preparando Poniente, sino también sentando las bases para conquistar todo eso. Por supuesto, después de darles la esperanza de libertad, les daré las herramientas para conquistarla, respondió Aenar mientras comía la última uva de la bandeja, con una sonrisa divertida en los labios. Tirión no pudo evitar sentir algo de lástima por Isdar.
El hombre lo estaba arriesgando todo para construir su propio reino, sin saber que solo era una pieza de un juego mayor, una conspiración meticulosamente orquestada por Aenar. Un plan que garantizaría la conquista de la Bahía de los Esclavos sin necesidad de movilizar un gran ejército ni provocar una masacre innecesaria. Este nivel de astucia y cálculo era realmente aterrador a los ojos de Tyrion. Mañana tendremos una reunión temprana con todos mis consejeros y familiares. Estén presentes y vístanse adecuadamente para la ocasión. El broche de la mano del rey será entregado en sus aposentos por la mañana. Aenar se levantó de su silla y lanzó una última mirada a Tyrion, quien seguía absorto en sus pensamientos. Haremos grandes cosas juntos, Tyrion de la casa Lannister, dijo con una sonrisa. No me decepciones. Mientras Aenar desaparecía junto con los miembros de su guardia real, Tyrion se reclinó en su silla y murmuró para sí mismo. Padre, estarías orgulloso, ¿verdad? Tu hijo por fin se ha convertido en la mano del rey, el cargo más poderoso después del trono. Pero incluso mientras lo decía, Tyrion sabía que Tywin nunca se sentiría orgulloso de él, sin importar lo que lograra. Su odio hacia su padre era profundo, nacido del dolor por haber sido la causa de la muerte de su madre, Joanna. Tyrion rió suavemente, abandonando cualquier deseo de ganarse el respeto o el amor de Tywin. Ahora solo se concentraría en sí mismo. Sería el señor de Roca Casterly. En el futuro, tendría esposa y probablemente un hijo o hija, y para asegurar un buen futuro para su futura familia, serviría a Aenar con devoción e inteligencia. Al fin y al cabo, siempre habría otros acechando para ocupar su lugar. Esa misma noche, Aenar estaba en sus aposentos, observando la luna por la ventana abierta, cuando sintió una tenue energía caótica que intentaba conectar con su mente. Por un momento, se mostró cauteloso, pero pronto se relajó al reconocer la fuente de la energía. Ríos Brinden. A diferencia de antes, Aenar ya no necesitaba dormir para acceder a su subconsciente. Tras beber el agua de la vida, había despertado a un nivel de conciencia que le permitía explorar plenamente sus verdaderas capacidades. Capacidades que él mismo iba descubriendo con el tiempo. Tío abuelo, saludó a Aenar, mientras su mente se conectaba con la proyección astral del viejo cuervo sangriento. Brinden lo observaba con una mezcla de asombro y terror en sus ojos. Para cualquier otra persona, Aenar aún parecía humano, pero Brinden podía ver más allá de la apariencia. Para él, Aenar era una monstruosa masa de energía mágica, pura, caótica y completamente inhumana. El cuerpo que habitaba el joven rey no era más que un receptáculo para esta fuerza inconmensurable. ¿Qué has hecho, Aenar? Preguntó Brinden con incredulidad, con una mezcla de admiración e incomodidad en la voz. La opresión que emanaba de la presencia de Aenar era abrumadora, incluso en su forma astral. Aenar, percibiendo la incomodidad de su tío abuelo, hizo un simple gesto con la mano, protegiendo a Brinden de la intensidad de su mente. Sabía mejor que nadie que el abismo que residía en su interior era algo que pocos podían soportar. No te preocupes, solo dime qué pasa. Aenar ignoró la pregunta y miró a Brinden con seriedad. Su tío abuelo jamás lo contactaría si no fuera urgente. Manifestar la conciencia en otro continente no era asunto trivial, ni siquiera para alguien como Brinden. Al darse cuenta de que Aenar no tenía intención de responder a su pregunta, Brinden dejó de lado los pensamientos perturbadores y se concentró completamente en el momento. El rey de la noche avanza más rápido de lo previsto. El número de muertos aumenta a un ritmo alarmante, mucho mayor que cualquier otro que hayamos visto. En menos de un mes, al menos 30.000 no muertos han sido expulsados de sus tumbas. Su voz tenía un tono grave, mientras que su mente agotada mostraba signos de colapso a una velocidad asombrosa. Normalmente habría podido mantener la conexión durante decenas de minutos, pero a este ritmo no habría durado más de uno. Aenar no pudo evitar que un rastro de insatisfacción se reflejara en su rostro. Sabía que el dios frío estaba bendiciendo al rey de la noche con aún más poder, comprometiendo sus propios planes y obligándolo a ajustarlos apresuradamente. Envía a Mance al muro inmediatamente. Aemon y Jeor Mormont abrirán las puertas cuando llegue el pueblo libre. Mance debe renunciar a sus títulos reales y entregar el cuerno del invierno. Las palabras de Aenar fueron firmes, sin vacilar. La vacilación conducía al caos, y el caos a muertes innecesarias. Él no quería eso, y Mance debería estar más ansioso de lo que estaba. El hombre poseía un artefacto legendario capaz de derribar el muro, y ese era un riesgo que Aenar quería poner en sus manos cuanto antes. Me aseguraré de que todas las partes reciban sus órdenes, pero ¿acaso los señores del norte han aceptado a cientos de miles de salvajes en las tierras del norte? Abastecer de alimentos a semejante población no es tarea fácil.
Brinden no pudo evitar aconsejar a su sobrino nieto con preocupación. Aenar suspiró y recordó que la gente necesitaba comida para sobrevivir. Volaré al jardín superior en unos días, ordenaré a la casa Tyrell que envíe suficiente comida para varios meses. También haré que Kinvara envíe un lote de comida a Puerto Blanco. Aenar habló con tono de impotencia. Por eso odiaba cambiar de planes. Brinden asintió y rápidamente desconectó su mente de la de Aenar. Tenía que ser aún más rápido que Aenar. Voy a arrancarle la cabeza a este dios frío, murmuró Aenar para sí mismo, con una voz que denotaba una impactante intención asesina. Todo su subconsciente cambió drásticamente con sus pensamientos asesinos, transformándose en un escenario apocalíptico. Nubes de humo negro y rojo conformaban toda la escena con relámpagos cruzando ocasionalmente el lugar. Las campanas del gran septo de Baelor resonaron con un sonido profundo y distante, alertando a toda la ciudad de desembarco del rey. Solo 4 ocasiones justificaron el repique de las campanas del septo. La muerte de un rey, la muerte del septón supremo o la muerte de alguien de gran importancia. Además, solo la boda real merecía tal ceremonia. Sin embargo, como no había noticias de una boda real, quedaban 3 opciones. Dentro del gran septo de Baelor, Robert Baratheon, el primero de su nombre, observaba el cuerpo de su padre adoptivo, frío y sin vida ante él, con una expresión sorprendentemente tranquila. El rey de los 7 reinos había adelgazado lo suficiente como para que cualquiera notara la diferencia, señal de los cambios silenciosos que se habían estado produciendo. «Vieja águila, ¿te atreves a dejarme en este momento?», murmuró Robert, con la voz cargada de tristeza, a pesar de su semblante impasible. Aún así, el peso del dolor era evidente en el hombre más poderoso de Poniente. ¿Cómo no iba a estar de luto? Al igual que Eddard Stark, Robert había crecido bajo la tutela de Jon Arryn, señor del Valle. Sentía un profundo afecto por su padre adoptivo, y la pérdida de la figura que había marcado su juventud lo afectó profundamente. Jon Arryn había sido más que la mano del rey. Había sido un mentor, una brújula moral en tiempos turbulentos. Arriba, observando a Robert junto al cuerpo de Jon Arryn, Cersei mostraba una expresión de dolor. Sin embargo, quienes conocían a la reina sabían que reservaba su verdadero dolor solo para sus hijos y, quizás momentáneamente, para Jaime, su hermano gemelo. Sus ojos verdes, sin embargo, delataban su fachada. La alegría casi visible en su mirada era testimonio de sus verdaderos sentimientos. ¿Seguro que nadie se dará cuenta? Se le ha ordenado a Pycelle que investigue la muerte de la mano del rey, murmuró Jaime en voz baja, evitando mirar directamente el cuerpo de Jon Arryn. Una vez más, el matarreyes había manchado el nombre de la Guardia Real, una carga que, con el tiempo, había llegado a soportar con indiferencia. Aún así, lamentaba haber cedido a las peticiones de su hermana. Jon Arryn era un aliado importante de la corona, y su muerte debilitaría el trono y pondría al valle en una situación incierta. Lysa Arryn, según los rumores de la corte, no se encontraba en su mejor estado mental. Pero no había vuelta atrás. Jon Arryn estaba muerto. No lo dirá. Pycelle es el perro de nuestro padre, respondió Cersei con frialdad, mientras un placer perverso se extendía por su rostro al contemplar el cuerpo sin vida de Jon Arryn. Saboreó esa sensación de poder, un éxtasis que la hacía sentir inquebrantable. Para Cersei, la muerte de Jon Arryn era inevitable. Había investigado su vida durante más de un año, hasta que finalmente descubrió la verdadera paternidad de sus hijos. Un hombre con tal conocimiento jamás podría sobrevivir tanto tiempo. Además, gracias a las investigaciones de Jon, Cersei logró localizar a todos los bastardos de Robert. Uno por uno, planeó eliminarlos hasta que no quedara ninguna amenaza para el trono de Joffrey. Jaime suspiró al observar la expresión de su hermana. Cersei no era precisamente una experta en disimular sus emociones, lo que a menudo causaba fricciones entre ella y Robert. En cuanto a Joffrey, Jaime no lo consideraba digno de sacrificio. A los ojos del matarreyes, Joffrey no era más que un chorro de semen en la vagina de Cersei. Todo lo que Jaime había hecho había sido por Tommen y Myrcella. Solo por ellos. ¿Alguna noticia de nuestro hermano, Tyrion?, preguntó Jaime con un tono cargado de preocupación. La desaparición de su hermano menor lo incomodaba profundamente. Es tu hermano. Para mí, es un monstruo. Al oír el nombre de Tyrion, Cersei frunció el ceño con disgusto y respondió con dureza. La sola idea de llamar a esa criatura su hermano le daba náuseas. Todavía no entendía cómo su padre había permitido que ese bicho raro llevara el apellido Lannister durante tanto tiempo. Jaime sintió que la ira le subía al pecho al oír las palabras de su hermana, pero se contuvo.
Permaneció en silencio, aún consumido por la preocupación por el destino de Tyrion en Braavos. Sin embargo, ¿cómo podían Cersei y Jaime imaginar que al día siguiente de la muerte de Jon Arryn, empezaron a circular rumores por los callejones de Desembarco del Rey, un rumor que pronto se convirtió en tema de conversación para las familias de la ciudad, oscurecido por los muros de cada casa? El rey no tuvo hijos y sus hijos con la reina fueron en realidad fruto del incesto entre la reina y el matarreyes. La reina supuestamente mató a la mano porque había descubierto la verdad sobre el incesto. Nadie sabía quién había difundido el rumor, pero pronto se convirtió en conocimiento común entre la población y simplemente no se pudo ocultar ni bloquear. Grieta. Otro pobre jarrón de mir fue estrellado contra la pared. En ese momento, el rostro de Cersei solo reflejaba furia. No le cabía duda de que la fuente de los rumores era Jon Arryn. Quizás el hombre había descubierto que estaba en peligro y había planeado algo así por si algo le ocurría. A Cersei no le importaba el motivo. Quería despedazar el cadáver del anciano ahora mismo y luego echárselo a los cerdos para que se lo comieran. Ar. Rasgando las sábanas con rabia, Cersei lanzó un grito furioso e histérico. Aunque no se creyeran los rumores, el trono de su hijo seguiría siendo inestable para quien lo deseara. Añade a eso a los Targaryen al otro lado del mar con un dragón y Cersei ya podía imaginar a su hijo siendo asesinado y eso la ponía extremadamente furiosa y llena de miedo de que algo le pasara al hermoso Joffrey. Mordiéndose las uñas nerviosamente, Cersei sabía que no podía esperar y que debía acabar con todos los bastardos de Robert cuanto antes. Sobre todo con aquellos que se parecían a Robert, quienes debían morir cuanto antes para que nadie pudiera seguir el rastro de Jon Arryn. Tomando una respiración profunda para calmarse, Cersei arregló su cabello desordenado y mostró una hermosa y elegante sonrisa, transformándose nuevamente en la elegante reina que todos tenían como impresión. Al otro lado de la fortaleza roja, en el campo de entrenamiento, Robert sudaba profusamente mientras blandía su martillo de guerra con movimientos verdaderamente hábiles y llenos de una brutalidad impactante. No muy lejos de él, Varys, vestido con una túnica púrpura, observaba al rey con una sonrisa amable. La cabeza calva del hombre brillaba contra el sol mientras un tenue aroma a pétalos lo envolvía. ¿Quién difundió los rumores, eunuco? Hundiendo el martillo en el pecho de un maniquí con armadura, Robert se secó el sudor de la cara con el brazo y preguntó con voz enfadada. Estaba furioso al enterarse de los rumores. Ningún hombre podía permanecer indiferente tras enterarse de la infidelidad de su esposa, y mucho menos un rey como Roberto. Quería cortarles la lengua a quienes decían que sus dos hijos y su hija no eran de su descendencia. Aunque sus hijos y su hija se parecían a Cersei y Jaime, Robert creía firmemente que los tres provenían de su saco y de ningún otro hombre. No le importaba tanto Joffrey, incluso deseaba que el monstruo hubiera muerto mientras crecía. La idea de ceder el trono a un monstruo como su hijo le impedía a Robert abandonarlo todo e ir a las ciudades libres a disfrutar de la vida que siempre había deseado. Los rumores empezaron en lecho de pulgas, su gracia. Mataron a algunos de mis pajaritos, quizá por ver algo que no debían, informó Varys en un tono ligeramente más bajo, temeroso de enfadar al rey que tenía delante. Había visto personalmente lo que le ocurrió al muñeco de entrenamiento. Robert mostró una expresión seria, aparentemente los rumores fueron orquestados casi en el momento en que Jon Arryn murió y le hizo pensar que alguien había matado a su padre adoptivo y difundido rumores para encubrir algo. Dejando escapar un suspiro, Robert realmente odiaba Desembarco del Rey. Sin embargo, por la seguridad de sus hijos, no podía relajarse, especialmente con un Targaryen acercándose a él con un ejército de fanáticos. En la sala del consejo privado, Robert Baratheon bebía notablemente menos vino de lo habitual. Sus ojos azules recorrieron la sala, observando a cada uno de los presentes con la autoridad de un auténtico rey. Ned será el próximo mano. Envía un cuervo para que venga a Desembarco del Rey. Y envía una propuesta de matrimonio. Mis hijos e hijas se casarán con él, anunció Robert con tono indiferente. Cersei apretó los dientes, irritada por el desdén en la voz de su marido, como si tratara de bienes y no de personas. La idea de que su hija tuviera que abrirse de piernas para un bárbaro del norte casi la hizo gritar de rabia. Cuando Robert terminó de hablar, todas las miradas se posaron en Tywin Lannister. Algunos tenían expresiones divertidas, curiosos por ver la reacción del señor de Roca Casterly. Muchos esperaban que Tywin asumiera el cargo de mano tras la muerte de Jon Arryn, pero parecía que Robert no tenía intención de concederle ese honor a su suegro. Joffrey se casará con Lady Sansa Stark. Tommen se casará con Lady Arya Stark.
Myrcella, a su vez, se casará con Robb Stark, el heredero de Invernalia, declaró Robert con voz firme y sin vacilación, como si fuera la única opción sensata. Sin embargo, había algo que inquietaba profundamente al rey. Solo tenía 3 hijos legítimos con los que negociar alianzas, mientras que Ned Stark tenía 4 hijos, 2 hijas e incluso un bastardo llamado Jon Nieve. Robert deseaba más herederos para casar a todos los descendientes de su amigo, pero eso estaba fuera de su alcance. Cersei, a punto de protestar por la libertad de al menos su hija, sintió que se le helaba el cuerpo cuando la mirada fría y calculadora de Tywin se posó en ella. Todo el coraje, la ira y la indignación se evaporaron ante esa mirada implacable. Tywin, al darse cuenta de que su hija permanecería en silencio, se volvió hacia Robert y, con su calma característica, dijo: Su Gracia, la casa Tyrell sigue negándose a atender su llamado. Han reforzado las fronteras, especialmente en el oeste, y sus vasallos se están movilizando por todo el dominio. Es más prudente casar al príncipe Joffrey con Lady Margaery Tyrell. Las palabras de Tywin generaron murmullos de preocupación entre los presentes. Todos sabían que la alianza con los Tyrell era crucial. Sin ella, la corona enfrentaría serias dificultades para sostener una guerra prolongada. A juzgar por los recientes movimientos de la casa Tyrell, era evidente que no tenían intención de apoyar a la corona contra el rey Targaryen al otro lado del mar angosto. Robert no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, esperando la opinión de sus asesores. Su Gracia, permítame atacar el rejo. Destruiré la flota de la casa Redwine y llevaré a la casa Tyrell a la corona. Stannis habló con firmeza, con voz rígida y postura imponente. Para él, la vacilación de la casa Tyrell era suficiente para considerarlos traidores. Las palabras de Stannis fueron atrevidas, incluso arrogantes, pero nadie en la sala podía ignorar la brillantez militar del señor de Bastión de Tormentas. Aunque reticentes, muchos en la sala tenían cierta confianza en su capacidad para cumplir lo prometido. Sin embargo, Tywin Lannister fue el primero en objetar. Es una decisión estúpida, dijo, alzando ligeramente la voz. Su fría mirada se fijó en Stannis con visible insatisfacción. Atacar a la casa Tyrell ahora los aliaría completamente con el príncipe Targaryen. Estaríamos entregando una de las casas más poderosas de Poniente, continuó Tywin, ignorando deliberadamente la mirada cada vez más enfadada de Stannis. Continuó con el tono tranquilo y calculador de quien siempre ve varios pasos por delante. Arriesgarse ahora es como lanzar al continente a una guerra civil. Cuando estalle la guerra, necesitaremos concentrar todas nuestras fuerzas para derrotar a nuestros enemigos. En lugar de malgastar recursos, fortalezcan las defensas de las ciudades con escorpiones, refuercen las tropas, fortifiquen los castillos y los barcos. Hay mucho trabajo por hacer antes de considerar cualquier acción arriesgada. A pesar de su evidente irritación con Tywin, Stannis reconoció que el viejo estratega tenía razón. Perder la flota real en un ataque mal planeado sería catastrófico, y el riesgo era demasiado grande en ese momento tan delicado. Tywin, por su parte, sabía que destruir la casa Tyrell sería ventajoso a largo plazo, pero no era algo que se pudiera hacer ahora. Sería una pérdida de tiempo, soldados y recursos. Por el momento, aunque eran un elemento peligroso, los Tyrell permanecían dormidos. Robert, que había escuchado las discusiones en silencio, tomó la decisión sin dudarlo. Haremos lo que sugirió Tywin. Casaré a Joffrey con Margaery Tyrell. Meñique, irás a Highgarden a negociar los términos con Mace Tyrell. La voz del rey resonó por la sala con un tono alto y claro. Quizás no era el estratega más hábil ni el general más astuto, pero como guerrero, conocía el valor de las decisiones rápidas. La vacilación conducía a la muerte en el campo de batalla, y en ese momento, no podía permitirse el lujo de dudar. Meñique sonrió, su mirada tranquila y enigmática ocultaba la tormenta de intenciones que ardía en su interior. Como desee, su gracia. Respondió con una reverencia discreta pero decidida. Para él, esta misión era más que una simple orden del rey. Era una oportunidad de oro para hundir aún más el caos en Poniente. Jon Arryn había muerto, y el plan para tomar el control del valle ya estaba en marcha. Solo necesitaba avivar las llamas de la guerra, permitiendo que el caos se extendiera como un reguero de pólvora. Meñique sabía que el caos era la escalera, y la subiría hasta alcanzar el mayor poder de todos, el trono de hierro. Robert se giró y sus ojos fríos y calculadores se posaron en Varys, quien había permanecido en silencio hasta entonces. ¿Qué pasó con los engendros del dragón?, preguntó el rey, con su voz cargada de gélida amenaza. Varys hizo una elegante reverencia antes de responder con su habitual tono amable. Fue coronado por la reverenda madre ante 700.000 personas que se arrodillaron ante él.
Las palabras de Varys resonaron en la sala como una piedra arrojada a un lago en calma, sembrando oleadas de tensión. El silencio que siguió fue casi ensordecedor en la sala, agobiado por el significado de esa declaración. 700.000 personas. La imagen de una multitud de tal magnitud arrodillada ante Aenar era sobrecogedora. Si antes era solo un joven con un dragón, ahora, a ojos de todos, se había convertido en un auténtico monarca. No era solo el miedo al poder de su dragón lo que los preocupaba. Era el respeto y la reverencia que inspiraba en su pueblo. 700.000 personas no se arrodillaban por miedo, se arrodillaban por devoción. En ese momento, la percepción colectiva cambió. Aenar ya no era un aspirante al trono. Era un rey legítimo, alguien que había venido a tomar lo que creía legítimamente suyo. Y esta idea los impactó profundamente, porque la misma ley que le otorgaba a Aenar el derecho a reclamar el trono era la que sustentaba el reinado de Roberto y garantizaría la legitimidad de sus descendientes. Pero Robert no mostró ningún cambio de expresión al escuchar las palabras de Varys. Raegar también contaba con el apoyo del pueblo, pero era él quien ocupaba el trono de hierro, no Raegar. ¿Y qué hay de los asesinos sin rostro?, preguntó Robert con la misma frialdad mordaz que solía aplicar siempre que se trataba de un Targaryen. Varys bajó la mirada y suspiró con tristeza. Desafortunadamente, según la Casa de Blanco y Negro, el asesinato fracasó. El tono de Varys estaba lleno de descontento. Odiaba todo lo que tuviera que ver con la magia, y su aversión era aún mayor cuando se trataba de figuras asociadas con sectas religiosas fanáticas. Robert no pudo evitar resoplar con frialdad. El dinero que se suponía debía enviarse a Braavos no necesita ir más lejos, ya que la Casa Negro y Blanco no completó la misión, no tenemos por qué pagarlo. Nadie se opuso, era justo no cobrar por un trabajo que no se había terminado, solo un tonto pagaría por un trabajo que había fracasado. Como dijo Tywin, usaremos este dinero para fortalecernos. Compremos comida de esos, aunque cueste el doble. No podemos quedarnos sin comida cuando empiece la guerra. Robert habló con calma. Esta era también una de las medidas a tomar en caso de que la casa Tyrell no apoyara a la corona cuando llegara la guerra. Sí, su gracia, respondió Meñique, responsable de las finanzas de los 7 reinos, con tono seguro. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.